todos, comenzamos. Acción. ¿Qué tal, querido público? Bueno, como ven, estamos en un nuevo programa que se llama Nos importa lo que haces. Les cuento que es una creación de Fernando Moreno, como todo lo que hay en Nuevo Cine Uruguayo Canal. Fernando Moreno, que es el más grande guionista de todos los tiempos. Les cuento que va a ser un programa en el cual vamos a tener personalidades relevantes de nuestro país, el cual vamos a conocer, les vamos a preguntar a qué se dedican, les vamos a preguntar qué hacen, vamos a aprender también con ellos, ustedes y yo, que voy a ser la conductora, Antonella Dogui. Bueno, les cuento además que vamos a tener espacios dentro de este programa, espacios en los cuales vamos a estar comentando noticias de actualidad, tanto de nuestro país como también del mundo. Y ahí vamos a pedir la colaboración de Fernando Moreno. ¿Por qué? Porque él no solo es periodista, sino que además es licenciado en ciencias políticas. Él nos va a dar un gran aporte. También les voy a decir que este va a ser un programa semanal. Va a salir una vez por semana. Y hoy les cuento que vamos a tener una personalidad que es famosa en el Uruguay. Es un señor que es psicólogo y escritor. Ha escrito varios libros y algunos de ellos ustedes deben haber leído porque han sido bestseller en nuestro país. Ha escrito La locura uruguaya y ha escrito El Evangelio según Sandinero. Muchos ya deben de estar sabiendo quién es. Sí, señores. Tenemos una entrevista pero fabulosa, porque fue fabulosa, hemos aprendido muchísimo y ustedes van a saber cosas que ni sabían. Es con Gustavo Eckrott. Espero que esta entrevista sea de vuestro agrado porque nosotros la hicimos con muchísimo gusto pensando en ustedes. Hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo les cuento, muy complacida. ¿Por qué? Porque estoy con el psicólogo más famoso del Uruguay, aunque él dice que no, porque es una persona muy humilde, es increíble, una persona increíble. Se los quiero presentar. Se llama Gustavo Eckrott. A muchos les sonará este nombre, ¿verdad que sí? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bien. Bueno, quería preguntarte qué ha significado la psicología en tu vida, porque este señor es psicólogo y escritor. ¿Qué ha significado la psicología en mi vida? Bueno, sí. Ha significado algo que siempre estuve interesado en estudiar psicología. Creo que nunca pensé en hacer otra cosa. De hecho, yo recuerdo que ya trabajaba en psicología cuando iba al liceo, ayudaba a un psicólogo recibido, obviamente, y nunca trabajé de otra cosa porque siempre me gustó el comportamiento humano y entenderlo y poder ayudar a la gente. Sabemos que es muy buen estudiante, porque antes de recibirse, él obtuvo un premio latinoamericano de psicología, nada más y nada menos. ¿En qué constaba ese premio, Gustavo? No, era un premio para estudiantes avanzados, un premio que daba la Sociedad Interamericana de Psicología. Y bueno, y gané ese concurso con trabajos, estudios que había hecho sobre el tema del autismo infantil, un tema que en ese momento me apasionaba bastante, al cual dediqué mucho tiempo de mi vida. Hoy en día estoy más dedicado a la terapia de adultos, pero bueno, en ese momento era algo de mucho interés para mí. Además, ha escrito libros y algunos de ellos han sido bestseller, gente. Ha vendido de uno de ellos 60.000 ejemplares. Es una persona que es conocida internacionalmente.
Ustedes recordarán el libro La locura uruguaya, que fue uno de los bestsellers, y otro más que es El Evangelio según Sandinero. Uno de mis preferidos y el preferido de muchísima gente. ¿Qué me podés contar, Gustavo, del Evangelio según Sandinero? ¿Cómo te inspiraste? ¿Por qué escribiste ese libro que realmente te dio muchas satisfacciones? Y ese libro era el libro que hubiese querido escribir primero, antes de escribir La locura uruguaya, pero como que no me sentía con autoridad como para escribir sobre el éxito, sobre la prosperidad. Y bueno, después que escribí La locura uruguaya, que me fue tan bien, que tuve tanta suerte con la edición de ese libro, decidí escribir este otro, El Evangelio según Sandinero, que es un libro que realmente sentía hacerlo. Y lo escribí, la parte central del libro, recuerdo que empecé a escribirlo un viernes antes de Semana Santa y el lunes después de Semana Santa ya lo había terminado, la parte central, principal del Evangelio según Sandinero. Sin embargo, La locura uruguaya, que fue un libro que también sentía escribirlo, me llevó casi 4 meses escribirlo, que también es poco tiempo. Y un libro que fue a pedido de una editorial argentina, que era La locura argentina, que era un libro que yo no sentía escribirlo, ese me llevó más de un año y mucho esfuerzo porque realmente no era algo que sentía tanto hacer como los otros 2 libros primero. Bueno, el Evangelio según Sandinero das pautas y ayudás a la gente, igual que La locura uruguaya, porque en La locura uruguaya también enseñás a la gente cómo bajar esos decibeles, ¿verdad? Que a veces nos ponen nerviosos, nos estresan, nos vuelven locos, porque bien dicen que los uruguayos somos medios locos. Es cierto, claro, ¿no? Todos tenemos un poco de locos, ¿no? Y de poetas, dicen. Sí. Y de genios también. Pero La locura uruguaya es un libro que tiene conceptos prácticos para una vida, digamos, más feliz, o de cómo conservar la cordura a pesar de todo. Tuvo un alcance muy grande en un sector muy amplio de la población. Sin embargo, El Evangelio según Sandinero, que también por suerte fue un bestseller, un libro que se vendió mucho y incluso hoy en día se sigue vendiendo, es un libro que yo escribí para las personas que tenían realmente dificultades económicas o dificultades para conseguir sus objetivos vitales. Lo que yo observé que a mucha gente le sirvió, muchas personas les gustó el libro, muchas personas lo entendieron, pero ocurrió algo extraño. Para aquellas personas que yo específicamente lo escribí, muchos no lo entendieron o les pareció difícil. O sea, las personas de éxito, las personas como que entienden qué es enfocarse en un objetivo y lograrlo, como que sintonizaron con el libro. Pero pocas personas de las que tenían dificultades llegaron a entenderlo, el libro ese. Ahora, yo te pregunto, ¿y no has pensado hacer una segunda parte del Evangelio según Sandinero? He pensado más que nada en hacer una segunda parte de La locura uruguaya, porque es un libro que tiene, es del 91, diciembre del 91, La locura uruguaya. Y en una generación han cambiado varias cosas, o sea, algunos aspectos que yo hablé en La locura uruguaya hoy en día ya no están, pero sobre todo hay aspectos nuevos que no son tratados en La locura uruguaya. Entonces, lo que primero quiero hacer es escribir una versión 2020 de La locura uruguaya. Así que ese es tu próximo proyecto, Gustavo. Ese sería mi próximo proyecto, ¿no? La versión actualizada de La locura uruguaya. Bueno, y hablando de todo eso, cuando tomas vacaciones, yo he sabido que tú has hecho de alpinismo, has hecho de paracaidistas, has buceado en el fondo del mar. Sí, sí. Has tenido una gran actividad, o sea, sos una persona que le gusta aventurarse en cosas nuevas,
le gusta conocer cosas. ¿Has estado en el África también? Sí, en muchos países estuve Has haciendo estado en diferentes muchos cosas. países. Bueno, te cuento. Primero de todo, yo creo que el ser humano, y más si se dedica a una actividad estresante, como ser psicólogo, como ser terapeuta, Claro. tiene que tomarse las cosas de una manera racional. O sea, no alcanza con tomarse vacaciones un mes al año, por ejemplo. Yo creo que uno tiene que poderse tomar vacaciones todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que poder descansar cada día. No solo a fin de año, cuando llegan las vacaciones, sino poder tomarse la vida de una manera donde se incluyan los deberes, pero también los placeres. Claro, O sea, claro. darle importancia también a eso. Y el practicar deportes, que muchos son deportes extremos, es parte para mí como de la vida misma. Yo creo que llevamos una vida muy tranquila, muy rutinaria, y que el ser humano como que necesita como desafíos. Y para mí los deportes extremos como volar en parapente, bucear, incluso he buceado en situaciones extremas con tiburones, por ejemplo, hacer snowboard, son todas actividades que mueven nuestro ser interior, que no es solo hacer cosas intelectuales. Creo que es muy importante para el ser humano un equilibrio entre lo intelectual y también lo físico. Por eso trato no de tomarme vacaciones un mes al año, sino prefiero 3 veces 10 días durante el año cada vez que vacaciones de corrido. ¿Te gusta hacer meditación al final del día? Sí. 5 minutos te tomás. No, mucho más. Me parece que la meditación es una cosa sumamente importante para cualquiera que trabaje en la salud mental, porque es la oportunidad que tenemos como de desconectar la mente, apagar la mente, descansar. O sea, meditar no es pensar, justamente meditar es poder dejar de seguir pensando en el pasado o en el futuro y poder estar en el presente. Entonces para mí el meditar es parte de mi vida, no es una cosa como agregada a mi vida. Y trato de hacer por eso meditaciones que están relacionadas con actividades, por ejemplo. Yo no creo mucho en las meditaciones estáticas. El ser humano tiene una mente muy poderosa y necesita, para que esa mente se aquiete, meditaciones activas. Por ejemplo, hay meditaciones que utilizan el trotar o el correr como forma de meditación, o el nadar, o el hacer un deporte. Por eso también hago tantos deportes, sobre todo en los deportes extremos, donde uno tiene que estar totalmente alerta. Es una meditación en sí mismo, porque uno está en el presente. Si uno se va a las cosas que pasaron o lo que va a pasar, se pierde el presente y lamentablemente puede tener un accidente, un accidente muy grave. Los deportes extremos generalmente hacen que la persona esté totalmente absorta en lo que está haciendo, que esté en el presente. Gustavo, quiero preguntarte, ¿cómo haces tus terapias con los pacientes? ¿Cómo es un día de terapia contigo? ¿Cuánto dura la terapia? Todo eso, a ver, ¿qué puedes decirme? Bueno, cómo no. Te cuento primero de todo que la terapia que yo hago no tiene como una escuela definida. Cuando tú tenés una escuela definida, si haces psicoanálisis, por ejemplo, pensás que todos tienen determinado problema psicoanalítico y tratás como de adaptar a la persona a tu teoría. Yo te diría que tengo no un traje de confección, sino un traje a medida, que todas las personas son diferentes, y tengo una caja de herramientas muy amplia, que lo uso de acuerdo a las necesidades actuales de la persona que consulta. Es decir, que no hay una receta. Eso primero de todo. Después trabajo con lo que se llama el modelo de la solución. El modelo de la solución es cuando el terapeuta se enfoca a la solución de un problema que presenta el paciente o la persona que consulta. ¿Qué pasa? Normalmente en la psicología tradicional la persona tiene un problema, pero ese no es el problema generalmente para la psicología tradicional, sino que es una consecuencia
y hay que analizar hacia el pasado, a veces durante años y años, para encontrar la supuesta solución al problema de base. La psicología moderna está mucho más enfocada al aquí y el ahora. En vez de ir desde un presente angustiante hacia el análisis interminable del pasado, se va desde un presente perturbado emocionalmente hacia un futuro mejor. Pero no tanto como para analizar todo el pasado de la persona, sino dar herramientas. La psicología, tal como yo la concibo, es un proceso de aprendizaje, en el fondo. Entonces hay que enseñarle a la persona que tiene un estilo de pensamiento depresivo, por ejemplo, que ve todas las cosas que ocurren en su mundo como terribles, como negativas, como oscuras, hay que enseñarle otra forma de procesar la información. Frente a un hecho cualquiera, una persona puede decir esto es bueno o esto es malo o esto es una oportunidad. Si es una persona con tendencia depresiva, generalmente su tendencia va a ser a tener pensamientos negativos sobre la situación, pensamientos invalidantes. Las terapias modernas ayudan al consultante a cambiar esa percepción, a cambiar sus pensamientos, sus emociones y finalmente su comportamiento, ¿verdad? Y la psicología realmente en los últimos 30 años ha cambiado muchísimo. En el pasado, la psicología de principios del siglo, la psicología más bien freudiana y todos sus derivados, se basan en lo que se llama la teoría del trauma, que pasó algo en tu infancia, que eso te marcó y seguís así el resto de tu vida. Esa psicología sabe mucho de la enfermedad, se estudian mucho las personas enfermas. La psicología hoy en día estudia a las personas, no excepcionalmente enfermas, sino a las personas excepcionalmente sanas, incluso que mejoran su vida sin hacer terapia. Entonces se trata de seleccionar cuáles son los factores que tiene esa persona para poder enseñarle a los que no saben cómo hacerlo a mejorar su vida. Te pongo un ejemplo. Hoy en día hay muchas personas que tienen ataques de pánico, ¿verdad? Las personas generalmente no mejoran de eso sin tratamiento. Pero tal vez una persona en 1000 o en 2000 mejora sin ir a ningún tratamiento. Esas personas son las que más nos interesan hoy en día para investigar, para enseñar qué factores tienen esas personas. Y se han estudiado que hay 8 factores que se llaman los factores de recuperación, que son los factores de comportamiento y de actitud que llevan a que una persona, incluso sin tratamiento, mejore los ataques de pánico o los supere. Entonces, nuestra tarea es enseñarle a esa persona que no sabe cómo hacerlo esas 8 actitudes de recuperación, que son técnicas más que de teoría de escritorio, son técnicas prácticas, son técnicas concretas. Yo en una sesión de terapia le enseño a la persona determinadas técnicas y le doy ejercicios para que practique en su casa. No es una terapia pasiva, que la persona viene y cuenta sus problemas, el terapeuta anota, se va y viene la semana que viene y cuenta, no. La persona obviamente cuenta lo que le pasa, pero el terapeuta, en este caso yo, le doy ideas, le doy conceptos claros y le doy sobre todo técnicas para que practique durante la consulta y entre sesión y sesión. Es una terapia activa, donde la persona viene la siguiente semana y tienen que decir lo que logró, lo que hizo de los ejercicios que yo le mandé, y así vamos continuando y progresando el aprendizaje. La psicología ha variado muchísimo, 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 porque pasamos de lo que es la teoría del trauma, que es algo que te marcó, a la teoría de la resiliencia, que es totalmente diferente. Es ver que hay seres humanos que reciben un trauma y sin embargo eso no los quiebra y por el contrario los hace mejores personas. Nosotros tratamos de enseñarle a las personas que no han sabido cómo hacerlo esos patrones, esos comportamientos resilientes. O sea, nos interesa la salud mental, no las personas excepcionalmente traumadas por algo, que por supuesto que también queremos ayudarlos, pero para la investigación nos interesa basarnos en la salud mental, porque hacia eso vamos.
y tenemos que detectar esos mecanismos sanos, ¿no? Y en ese sentido te decía que la psicología ha variado muchísimo. Hoy en día los terapeutas disponemos de lo que se llaman equipos de biofeedback, que son dispositivos que utilizan computadoras y sensores biológicos para detectar cambios emocionales. Un ser humano obviamente siente sus emociones, pero para sentir las emociones hay cambios físicos, en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, en la forma de respirar. Y esos dispositivos, segundo a segundo, pueden, por ejemplo, durante una entrevista psicológica, estar mostrándole al terapeuta los cambios emocionales que tiene esa persona y ir viendo áreas conflictivas donde poder trabajar, que de otra manera el terapeuta le puede llevar años de repente detectar esas áreas. Por ejemplo, alguien viene a una primera entrevista y cada vez que habla, vamos a suponer, de su madre o de su trabajo o de su pareja, hay una pequeña alteración que yo la veo en la pantalla de la computadora, pero la persona no la detecta, porque los dispositivos de biofeedback que existen hoy en día son 4000 veces más sensibles que un ser humano para detectar cambios emocionales. O sea, son como microscopios de la vida emocional de una persona. Y no hacen la terapia, pero ayudan mucho al diagnóstico y también a detectar si hay cambios. Porque esa persona, vamos a suponer, dentro de 2 meses, se le vuelven a hacer las mismas preguntas y tal vez la alteración emocional sea menor o sea peor si la técnica no fue la adecuada. Entonces podemos ir testeando la efectividad de la terapia a través de los equipos de biofeedback. Muy interesante, Gustavo, muy interesante. ¿Y cuánto dura una entrevista con una persona? Es muy variable eso, es variable en el sentido de que, bueno, lo tradicional son unos 50 minutos, pero por ejemplo hay intervenciones hoy en día en la terapia moderna que son intervenciones intensivas tipo CTI, alguien que está muy deprimido, que está con una alta probabilidad de autoeliminación, por ejemplo, se habla a veces de tener sesiones corridas de 6 horas, ¿no? Pero no en todos los casos, estamos hablando de casos extremos donde la persona necesita un abordaje intenso para sacarlo de ese momento y que pase a otra etapa emocional un poco mejor, ¿no? O sea, lo más normal, bueno, son las sesiones de 50 minutos, pero hay otras opciones hoy en día en terapia que son diferentes. También, por ejemplo, en el caso de las fobias, no todo el tratamiento se desarrolla dentro del consultorio. Si, por ejemplo, si una persona tiene fobia a las alturas, vamos a tener que ir tarde o temprano acompañando a ese consultante a lugares cada vez más altos para exponerlo y ir viendo cómo va evolucionando y va superando su miedo. O sea, no todo es dentro del consultorio. Así todo, hablando de los avances que hay, en terapia se utiliza mucho la realidad virtual hoy en día. Se utiliza para, por ejemplo, personas que tienen fobia a hablar en público. Hay unos videos donde a través con los lentes de realidad virtual, la persona está viendo un público que supuestamente lo está escuchando, pero tiene que hablar mirando las caras de las personas que están en ese salón virtual. Y algunas personas lo pueden desaprobar, otras, o sea, con gestos, otros pueden no prestarle atención, y de esa manera, a través de la realidad virtual, se va desensibilizando para hoy, más adelante, poder hacerlo con un público real. Es increíble, Gustavo, cómo ha avanzado la psicología. Estoy aprendiendo contigo, realmente yo no sabía estos avances, es increíble, realmente. Sí, ha cambiado mucho realmente sí. la psicología, no acá en Uruguay, en ese sentido estamos bastante atrasados todavía, porque ha habido en el mundo entero grandes cambios. Por ejemplo, las terapias tradicionales, la duración de una terapia son 600 horas, 600 consultas promedio. Y las terapias actuales, las modernas, llevan promedio unas 30 sesiones. Obviamente, yo tengo muchos pacientes que han estado más de 30 horas, pero también tengo personas que han venido
una. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo También he sabido que tú eres sexólogo. ¿Qué tienes que decirme sobre la sexología? Más que de la sexología, te hablaría de la terapia sexual. La sexología para mí es como un proceso educativo. El ser sexólogo, más que un proceso educativo, yo lo veo como parte de ser terapeuta. Muchas personas que llegan a la consulta, tal vez por depresión, o por estrés, o por algún comportamiento obsesivo, o por ataques de pánico, o por cualquier otro problema, además tienen problemas sexuales, que están relacionados tal vez con esa enfermedad. Entonces yo no creo en tratar el problema sexual como algo separado del todo, sino como que ese problema sexual es parte de un todo, de un continuo, es como un efecto, es como una consecuencia del estilo de vida de la persona. Por ejemplo, alguien que tiene problemas de eyaculación precoz, vamos a ver un ejemplo como clave. Puede ser que él viva siempre apurado, siempre estresado, siempre queriendo rendir, y ese problema sexual puede estar siendo representado por lo que es su vida. Entonces, si él no cambia su forma, su actitud de vida, no va a poder resolver el problema sexual. Por eso te decía que más que ver la sexología como de una persona como algo separado, lo veo como parte de un todo, parte de una terapia cuando llega alguien a consultar. Claro, claro. Gustavo, no te quiero entretener más porque sé que tienes mucho trabajo, muchos pacientes que atender, pero realmente he quedado encantada contigo, con todo lo que tú haces, con todo lo que nos has contado. Te agradecemos muchísimo que me hayas permitido hacerte esta entrevista. Muchas gracias, Gustavo. Por nada, cualquier cosa a las órdenes. Gracias, y lo mejor para ti, que te salga un libro, pero espectacular. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gente, que pasen bien. Espero que les haya gustado esta entrevista. Un beso grande para todos, como siempre. Cámara 1 y 2, comenzamos. Y antes, por mi